El dinero, la fama y las grandes ligas son el sueño de todo joven jugador de baloncesto. Pero para algunos novatos de la NBA, ese sueño se convirtió en una pesadilla financiera. Hoy nos sumergimos en las impactantes historias de 15 novatos de la NBA que se arruinaron, desde Antoine Walker, que perdió sus millones tratando de ayudar a todos los que le rodeaban, hasta Delonte West, cuyas dificultades le llevaron de las canchas a los titulares más desgarradores. Sé que Dios existe. Sé que Dios te bendecirá si puedes ayudarme a mí y a mi familia con cualquier cosa. Estos son los jugadores que lo vieron todo desvanecerse. ¿Tienes curiosidad por saber cómo cayeron tan rápido? Vamos a analizarlo. Chris Washburn. La vida de Chris Washburn comenzó con muchas promesas. Nacido en 1966, era un prodigio del baloncesto con una estatura imponente y un talento innato que lo hicieron destacar en el instituto. Sus habilidades le valieron la atención de los ojeadores universitarios, lo que le llevó a conseguir una plaza en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Pero los problemas no tardaron en aparecer. Apenas 7 partidos después de comenzar su temporada de novato, fue sorprendido robando un equipo de música y fue suspendido. Aún así, su talento en la cancha siguió despertando el interés de los ojeadores de la NBA. En 1986, los Golden State Warriors se arriesgaron y eligieron a Washburn en tercera posición del draft de la NBA. Las expectativas eran muy altas, pero su temporada de novato fue todo menos fácil. Llegaba tarde a los entrenamientos, faltaba a los compromisos del equipo y pronto se encontró luchando contra el abuso de sustancias. Cuando todos dormían, los chicos se preparaban para el entrenamiento del día siguiente. Yo estaba en los proyectos fumando crack, saliendo directamente de los proyectos para ir al entrenamiento o a un partido. Ahora mi corazón ya late muy rápido por la cocaína. Su primera visita a rehabilitación se produjo durante esta época, marcando el tono de lo que, lamentablemente, definiría su carrera. Incluso después de ser traspasado a los Atlanta Hawks, las cosas no mejoraron. Washburn sufrió múltiples recaídas en las drogas y la NBA acabó expulsándolo de por vida. Esa decisión puso fin a su carrera profesional y desencadenó una espiral descendente. El dinero que había ganado se agotó rápidamente. Su lujosa casa en un suburbio de Atlanta se puso a la venta y se encontró sin nada. La vida se volvió muy dura. Washburn pasó de ser uno de los novatos más prometedores de la liga a mendigar comida y dinero a sus amigos en Atlanta. Al igual que Chris Washburn, la próxima estrella de la NBA tenía todo el talento del mundo, pero las drogas y las malas decisiones arruinaron su carrera. Javaris Crittenton. Javaris Crittenton tuvo un comienzo prometedor en la vida. Creció en Atlanta, criado por su madre, Sonia Dixon, una mujer trabajadora que hizo todo lo posible para darle la oportunidad de tener un futuro mejor. Desde muy joven, Javaris destacó como un prodigio del baloncesto. Con la ayuda de un entrenador juvenil local, Tommy Peyota Slaughter, perfeccionó su juego y adquirió la disciplina necesaria para alcanzar la grandeza. Su gran oportunidad llegó cuando Wallace Prather Jr. lo reclutó para el equipo de élite Atlanta Celtics, AAU. Jugando en un escenario nacional, Javaris se convirtió en uno de los mejores prospectos de instituto del país. Pasó a ser estrella en Georgia Tech y finalmente llegó a la NBA como 19ª elección general en el draft de 2007, seleccionado por Los Angeles Lakers. Pero las cosas dieron un giro inesperado en Washington. Tras una acalorada discusión por un juego de cartas con su compañero Gilbert Arenas, ambos jugadores llevaron armas al vestuario, una decisión que les valió la suspensión durante toda la temporada. Después, Javaris regresó a Atlanta y se juntó con malas compañías, vinculándose con la banda Mansfield Crips. En 2011, todo se derrumbó. Fue acusado de la muerte de una mujer en un incidente relacionado con las bandas y posteriormente condenado a 23 años de prisión. Durante este tiempo, sus batallas legales agotaron su fortuna. Los gastos excesivos en la NBA, la mala planificación financiera y la falta de una carrera alternativa lo dejaron en la ruina. Las oportunidades de patrocinio se desvanecieron a medida que su reputación se desmoronaba. Javaris pasó de las alturas de la NBA a perderlo todo. La vida de Crittenton se derrumbó debido a sus vínculos con las pandillas y la violencia. Pero la trayectoria de otro jugador de la NBA tomó un giro diferente, aunque igualmente desgarrador, hacia la autodestrucción. Robert Swift. La historia de Robert Swift es una de altibajos increíbles. Era un prodigio del baloncesto de un pequeño pueblo de Bakersfield, California, cuyas habilidades en la cancha lo catapultaron a la fama. Con solo 18 años, dio el salto directamente de la escuela secundaria a la NBA, cuando los Seattle Supersonics lo seleccionaron en 2004.
Sus grandes sueños y altas expectativas se hicieron añicos cuando su carrera se vio truncada por las lesiones, su rendimiento limitado y la transición de la franquicia a los Oklahoma City Thunder. En 4 temporadas, ganó $11 millones, una fortuna para la mayoría, pero su etapa en la NBA terminó abruptamente. Como muchos jóvenes deportistas, Swift no pensó en el futuro. Derrochó su dinero en coches de lujo, mansiones y cualquier cosa que le llamara la atención. Su estilo de vida era ostentoso, pero sus hábitos financieros no eran sostenibles. Cuando su carrera terminó, el dinero se agotó rápidamente. Sus problemas no terminaron ahí. Recurrió a las drogas, que rápidamente se apoderaron de su vida. La adicción no solo arruinó su salud, sino que también le impidió reconstruir su carrera y encontrar la estabilidad. Las cosas fueron de mal en peor. En 2013, Swift vivía en una mansión embargada llena de basura, alcohol y parafernalia de drogas. Los titulares contaban la historia de un atleta que en su día fue prometedor y que ahora se negaba a abandonar la propiedad. Le siguió la indigencia y sus problemas legales se acumularon. En 2015 fue arrestado por posesión de una escopeta recortada, lo que puso de manifiesto la gravedad de su adicción y sus problemas con la ley. La caída de Swift se vio agravada por un problema evidente. No tenía un plan B. Sin conocimientos financieros en el ámbito del baloncesto, su vida dio un giro radical. Al igual que Swift, la vida de Reggie Harding comenzó con promesas, pero terminó en tragedia. Reggie Harding. Criado en Detroit, una ciudad que luchaba contra la delincuencia y la pobreza, Harding demostró tener un talento natural para el baloncesto. Con 2 metros de altura, era un gigante en la cancha, dominaba en el instituto y llamó la atención de los ojeadores de la NBA. En 1962, con solo 20 años, fue fichado por los Detroit Pistons. Su carrera en la NBA comenzó con fuerza, mostrando un gran potencial con estadísticas impresionantes en sus primeras temporadas. Pero fuera de la cancha, las cosas empezaron a desmoronarse. Harding tenía un don para meterse en líos. Las drogas, el alcohol y los problemas legales no dejaban de arrastrarlo hacia el abismo. Su comportamiento se volvió cada vez más impredecible, alejándolo aún más de la liga. En 1967, los Pistons se hartaron y la etapa de Harding en el equipo llegó a su fin. Sus problemas no terminaron ahí. Pasó por equipos como los Chicago Bulls y los Indiana Pacers, pero su reputación de comportamiento violento y mal compañero de equipo eclipsó sus habilidades baloncestísticas. Incluso llegó a apuntar con un arma a un compañero. A medida que su carrera se desvanecía, Harding no tenía mucho a lo que recurrir. Su gestión financiera era un desastre, y sin el baloncesto ni una dirección clara, acabó arruinado. El dinero que ganó en la NBA se esfumó rápidamente y sus antecedentes penales le hicieron aún más difícil reconstruir su vida. En 1972, sus problemas legales le pasaron factura en un tiroteo mortal que le llevó a la cárcel y a una mayor ruina financiera. Lamentablemente, la vida de Reggie Harding llegó a un trágico final en 1973. Murió en un robo con solo 26 años. Las malas decisiones y la mala suerte acortaron una vida joven y prometedora. Al igual que otros de esta lista, Darius Miles se arruinó, aunque al menos ahora está intentando darle un giro a su vida a través de su podcast. Darius Miles. Al crecer en East Street. Louis. Miles se enfrentó a dificultades desde el primer día. Criado por una madre trabajadora y un padre ausente, Miles encontró su vía de escape en el baloncesto. Su talento brilló desde muy temprano, lo que le llevó a la NBA como tercera elección general en 2000. Con solo 18 años, ganó millones jugando para equipos como los Clippers, Cavaliers y Trail Blazers, amasando $66 millones en 7 temporadas. La vida parecía un sueño. Casas de lujo, coches rápidos, joyas llamativas e incluso papeles en películas de Hollywood. Pero el sueño no duró. Con solo 27 años, unas lesiones persistentes en la rodilla le obligaron a retirarse, lo que le privó de los ingresos de los que dependía. Por desgracia, los hábitos financieros de Miles no cambiaron. Había derrochado en su estilo de vida y apoyado generosamente a sus amigos y familiares, pero sus gastos se dispararon. Además, los malos consejos financieros y las inversiones fallidas agotaron su fortuna. Un negocio inmobiliario fallido en St. Louis, en el que participaron grandes nombres como Nelly y Marshall Faulk, le costó millones. La vida después del baloncesto se volvió aún más difícil. Miles se declaró en quiebra en 2016, con una deuda de más de $1.500.000 y solo $460.000 en activos. A sus problemas se sumaron los legales, como una acusación por posesión de armas en un aeropuerto, mientras que las pérdidas personales, incluida la muerte de su madre, lo dejaron emocionalmente devastado.
La que fuera una estrella de la NBA vendía recuerdos y objetos personales para mantenerse a flote. En los últimos años, Miles ha intentado dar un giro a su vida. Copresenta un podcast llamado Knuckleheads, junto al exjugador de la NBA, Quentin Richardson, donde comparte sus experiencias profesionales y personales. Mientras Miles intenta recuperarse, la historia de Michael Ray Richardson demuestra lo difícil que puede ser la recuperación. Michael Ray Richardson. La prometedora carrera de Richardson en la NBA comenzó en 1978, cuando los New York Knicks sorprendieron a todos al elegirlo en cuarta posición, por delante de Larry Bird. Conocido por su capacidad anotadora, su defensa y su juego, Richardson no tardó en justificar la confianza depositada en él. En su segunda temporada, estuvo fantástico, con un promedio de más de 15 puntos. Richardson se vio envuelto en la vida rápida que conlleva la fama de la NBA, especialmente en una ciudad como Nueva York. Luchando por soportar la presión, recurrió a las drogas. A mediados de los años 80, el abuso de sustancias comenzó a pasar factura a su carrera. Las faltas a los entrenamientos y el rendimiento irregular se convirtieron en la norma, y su etapa en los New Jersey Nets estuvo marcada por constantes dramas. A pesar de los intentos de rehabilitación y de algunos destellos de brillantez, Richardson violó repetidamente la política antidroga de la NBA. En 1986, el comisionado David Stern le impuso una sanción de por vida, convirtiéndolo en el primer jugador en recibir tal castigo. Sin la NBA, Richardson perdió su principal fuente de ingresos y la estructura que le proporcionaba su carrera. Las adicciones agotaron el dinero que le quedaba, y sus malas decisiones financieras no ayudaron. Como muchos atletas, había vivido lujosamente durante su mejor época sin planificar el futuro. Sin ingresos estables, las deudas se acumularon y su vida se descontroló aún más. Sus problemas no se limitaron a las finanzas. Las relaciones rotas, los divorcios y las tensiones familiares se sumaron a sus dificultades. Richardson, que en su día fue una estrella en ascenso destinada a la grandeza, se convirtió en un trágico ejemplo de cómo la fama y la fortuna pueden desaparecer tan rápido como llegan. Mientras la historia de Richardson terminaba con los bolsillos vacíos, las dificultades de Delonte West se desarrollaban ante la mirada del público. Delonte West. West, un hábil escolta, se hizo famoso en la NBA jugando para equipos como los Boston Celtics, los Cleveland Cavaliers y los Dallas Mavericks entre 2004 y 2012. Y en sus 8 temporadas como profesional, ganó alrededor de $16 millones. West luchó contra el trastorno bipolar, que afectó a su estabilidad tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras luchaba contra su salud mental, también tomó algunas decisiones financieras desacertadas. Los gastos excesivos en coches, casas y otros lujos agotaron su cuenta bancaria. Las batallas legales, incluyendo un divorcio y el pago de la manutención de sus hijos, se sumaron a sus problemas financieros. En 2011, durante el cierre de la NBA, admitió que estaba pasando por tantas dificultades que aceptó un trabajo en una tienda de muebles para pagar las facturas. Tras abandonar la liga en 2015, las cosas empeoraron. West luchó contra el abuso de sustancias, consumiendo cigarrillos con líquido de embalsamar que le provocaban paranoia y alucinaciones. Sus finanzas se agotaron por completo, y en 2020, unos impactantes videos lo mostraban sin hogar y mendigando, un contraste desgarrador con sus días en la NBA. Mi amigo Delonte. ¿Cómo estás, hermano? Sí, ¿cómo estás? ¿Tienes $2? Hubo un rayo de esperanza cuando Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks, intervino para ayudarle. Cuban le ingresó en rehabilitación y le reunió con su familia. Pero la recuperación no fue fácil. A pesar de algunos periodos de progreso, West sufrió recaídas y problemas con la ley, incluido un incidente en el que intentó entrar en un coche que no era suyo. A diferencia de las dificultades públicas de West, la caída de Jay Vincent se produjo a través de planes ocultos. Jay Vincent. Seleccionado por los Dallas Mavericks en 1981, Jay Vincent pasó 9 temporadas en la liga, jugando para 6 equipos, incluidos los Lakers y los 76ers. Vincent no era ningún holgazán. Promedió más de 13 puntos por partido durante 7 temporadas consecutivas, acumulando más de 8.700 puntos en su carrera. Aunque sus ganancias eran decentes para la década de 1980, palidecen en comparación con los sueldos actuales de la NBA. Tras retirarse en 1990, Vincent se aventuró en los negocios con la esperanza de mantener su estilo de vida y labrarse un nombre más allá del baloncesto. Por desgracia, las cosas no salieron como esperaba. En 2010, fue detenido por dirigir una estafa de formación profesional en el sector de la seguridad, con la que estafó miles de dólares a sus víctimas.
La gente pagaba por adelantado, esperando obtener certificados y puestos de trabajo, pero no recibía nada a cambio. En 2011, Vincent se declaró culpable de fraude postal y evasión fiscal, lo que le valió una condena de 5,5 años de prisión federal y la orden de devolver más de $110,000. Su caída no se debió a un gasto imprudente, como les ocurrió a algunos deportistas, sino a malas decisiones y negocios ilegales. Cuando Vincent salió de prisión, era una sombra de lo que había sido y tuvo que aceptar un trabajo en una pequeña hamburguesería de Michigan para ganarse la vida. A pesar de su fama, empezó de cero, saludando a los clientes y firmando autógrafos en Juicy Burger, en marcado contraste con sus días de gloria en la NBA. Se sabe poco sobre la recuperación financiera de Vincent desde entonces, pero sus problemas legales y su estancia en prisión lo colocaron en una situación muy difícil. Vincent recurrió al crimen, pero es una locura cómo los millones de Eddie Curry se esfumaron. Eddie Curry. Eddie Curry vivía un sueño. Pasó directamente del instituto a ser la cuarta elección general en el draft de la NBA de 2001. Durante 11 temporadas, jugó en equipos como los Chicago Bulls, los New York Knicks y los Miami Heat, ganando la friolera de $70 millones en total. Pero lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. La ruina financiera de Curry comenzó con un gasto descontrolado. Los coches de lujo, las mansiones y las joyas deslumbrantes se convirtieron en su día a día. Incluso pidió préstamos con tipos de interés astronómicos, como uno de $580,000 con un interés anual del 85%, solo para mantener su extravagante estilo de vida. Además, confió su dinero a asesores que lo gestionaron mal, lo que lo hundió aún más. Los problemas legales y personales empeoraron las cosas. Curry tuvo varios hijos y las cuantiosas pensiones alimenticias, que en un caso ascendían a $6,000 al mes, supusieron una pesada carga. En 2009, su mansión de Chicago fue embargada por un préstamo de $3,7 millones. Ese mismo año, la tragedia se cebó con él cuando su exnovia y su hija pequeña fueron asesinadas, lo que dejó a Curry devastado y luchando por mantenerse a flote emocional y económicamente. Las lesiones y los problemas de condición física provocaron el declive de su carrera. Curry, que en su día fue un jugador estrella, acabó pasando a un segundo plano y sus ingresos se agotaron. A pesar de haber ganado millones, sus deudas y obligaciones lo dejaron en la ruina. Pero Curry no se rindió. En los últimos años, ha estado reconstruyendo su vida y sus finanzas, y ha compartido su historia para ayudar a otros a evitar los mismos errores. Al igual que Curry, Antoine Walker aprendió por las malas a gestionar el dinero. Antoine Walker fue una estrella en la cancha y un gran éxito en la NBA, ganando más de $108 millones durante una carrera de 12 años. Jugó en grandes equipos como los Celtics, los Mavericks y los Heat, e incluso ganó un campeonato de la NBA en 2006. Pero su lujoso estilo de vida fuera de la cancha le hizo perderlo todo. Walker vivía en grandes mansiones lujosas, conducía coches de alta gama, vestía ropa de diseño e incluso tenía jets privados. También era increíblemente generoso y colmaba a sus amigos y familiares de regalos, casas y coches. Llegó a tener 14 propiedades. Por desgracia, el mantenimiento de todo ello se convirtió en una pesadilla financiera. Sus problemas no terminaron ahí. Walker invirtió mucho en el sector inmobiliario justo antes de la crisis del mercado de 2008. Esas inversiones se hundieron, dejándole con pérdidas enormes. Además, hizo apuestas empresariales arriesgadas, como crear un sello discográfico y una línea de ropa, que fracasaron. Sin una planificación financiera adecuada ni asesoramiento, sus problemas económicos siguieron creciendo como una bola de nieve. Para empeorar las cosas, Walker desarrolló una adicción al juego y perdió millones en los casinos. Pronto se acumularon las deudas y llegaron las demandas. En 2010, Walker se declaró en quiebra, con una deuda de $12,7 millones y solo $4,3 millones en activos. Perdí una parte importante de mi dinero en el juego. Solía ir a Las Vegas a jugar. Perdí la mayor parte de mi dinero, invirtiendo en bienes raíces. En los años 2007-2008. Pasamos por la recesión. Estoy seguro de que es algo mundial por lo que todos pasamos, y yo me vi envuelto en esa red, y eso fue lo que finalmente terminó. Después de tocar fondo, Walker regresó, no a la NBA, sino a la vida. Ha hablado sobre su trayectoria en un documental, Gone in an Instant, y ahora aboga por la educación financiera. Los problemas de juego de Walker reflejan la lucha de Vin Baker contra la adicción. Vin Baker. Vin Baker creció en Old Saybrook, Connecticut, con un fuerte sentido de la disciplina y la fe, y tuvo un comienzo increíble en su vida.
En 1993, fue seleccionado por los Milwaukee Bucks para jugar en la NBA, donde rápidamente se hizo un nombre. Durante los años siguientes, Baker jugó en varios equipos y fue seleccionado 4 veces para el All-Star de la NBA, donde demostró sus impresionantes habilidades como ala pivot y pivot. En su mejor momento, ganaba más de $100 millones y su vida parecía un sueño. Pero las cosas empezaron a ir mal. A pesar de los millones que tenía en su cuenta bancaria, los gastos de Baker se dispararon. Se entregó a un estilo de vida lujoso, comprando coches caros, casas y viviendo por encima de sus posibilidades. También realizó algunas inversiones arriesgadas en el sector inmobiliario y en negocios que no dieron resultado, lo que le supuso importantes pérdidas. Su generosidad con su familia y amigos tampoco ayudó. A menudo les prestaba apoyo financiero, lo que suponía una carga adicional para su cuenta bancaria. Pero el verdadero golpe vino de su vida personal. A medida que avanzaba su carrera, Baker luchó contra el alcoholismo y la adicción a las drogas. Lo que comenzó como un consumo ocasional de alcohol se convirtió en una adicción en toda regla. Era alcohólico. Necesitaba el alcohol para funcionar. Punto. Era adicto. Literalmente adicto. Tenía que tomarme una copa por la mañana y otra por la tarde para no tener temblores. Su rendimiento en la cancha se resintió y su vida personal se convirtió en un caos. En 2008, se vio obligado a declararse en quiebra con una deuda de más de $70 millones. Le embargaron sus casas y su prometedora carrera parecía haber llegado a su fin. A pesar de todo, Baker no se rindió. Entró en rehabilitación para luchar contra su adicción e incluso se involucró en el entrenamiento de baloncesto juvenil, tratando de ayudar a otros a evitar sus errores. Al igual que Baker, Shawn Kemp luchó contra sus demonios personales. Shawn Kemp. También conocido como Rain Man, Shawn Kemp tuvo una carrera electrizante en la NBA, jugando para equipos como los Seattle Supersonics, los Cleveland Cavaliers y los Portland Trail Blazers. Conocido por sus potentes mates y su capacidad atlética, fue 6 veces All-Star de la NBA y uno de los jugadores más emocionantes de la liga durante los años 90. Pero a pesar de ganar la impresionante cifra de $90 millones a lo largo de su carrera, las cosas dieron un giro inesperado. Cuando Kemp estaba en la cima, vivía como una superestrella. Casas caras, coches llamativos y un vestuario a juego. El dinero entraba a raudales, pero también lo hacían las malas decisiones. En lugar de asegurar su patrimonio, Kemp realizó inversiones arriesgadas y sus finanzas se vieron constantemente mermadas por la manutención de sus hijos. Con varios hijos de diferentes mujeres, tenía que pagar la manutención de 7 niños a la vez. Todas estas cosas se fueron acumulando y él no estaba preparado. Antes vino la espiral descendente. A medida que la carrera de Kemp comenzó a declinar debido a lesiones y problemas de peso, sus problemas financieros empeoraron. Las batallas legales, como un arresto por posesión de drogas y una demanda por un accidente automovilístico, se sumaron al estrés. Para 2013, tenía una deuda de más de $5 millones y se declaró en bancarrota. Sus propiedades fueron embargadas y su carrera, que alguna vez fue próspera, ahora parecía un recuerdo lejano. Pero Kemp no se rindió. Exploró nuevas empresas, como abrir un dispensario de marihuana y trabajar con programas juveniles locales, con la esperanza de darle un giro a su vida. Qué caída, ¿verdad? Bueno, si eso no fue todo, entonces echa un vistazo al siguiente. Joe Smith. La vida de Joe Smith pasó de ser una estrella de la NBA a un desastre financiero, y todo comenzó con su increíble carrera. Fue seleccionado en el número 1 del draft de la NBA de 1995 por los Golden State Warriors, lo que sentó las bases para una carrera que duró 16 temporadas. Jugó en varios equipos, entre ellos los Philadelphia 76ers, los Chicago Bulls y los New Jersey Nets, y ganó más de $60 millones durante su etapa en la liga. Pero, a pesar de sus enormes ganancias, las cosas dieron un giro inesperado. Cuando Joe estaba en la cima de su carrera, comenzó a cometer graves errores financieros. Invirtió sus recursos en bienes raíces y diversos negocios, pero ninguno le dio el éxito que esperaba, y, además, gastó mucho dinero en casas y coches de lujo, viviendo una vida lujosa como muchos otros deportistas. Lo que realmente le perjudicó fue no contar con un buen asesor financiero. Sin un buen asesor financiero, Smith tomó decisiones que vaciaron rápidamente su cuenta bancaria. Antes, en 2011, llegaron los verdaderos problemas. Smith recibió en secreto un préstamo de $80 millones de su asesor financiero. El préstamo se ocultó a la NBA y resultó ser una violación masiva de las normas de la liga. Cuando este escándalo salió a la luz, dañó gravemente su reputación y su carrera.
Pero eso no fue todo. En 2012, Joe se declaró en quiebra, con una deuda de millones de dólares. Una gran parte de esa deuda procedía del préstamo oculto y de los impuestos impagados. Pero después de que todo se derrumbara, Joe está intentando volver a la cima, ayudando a otros a aprender de sus errores y hablando sobre la importancia de administrar bien el dinero, especialmente para los atletas. Su historia es una dura lección sobre lo rápido que pueden irse al traste las cosas, incluso con millones en el banco. Los acuerdos secretos de Joe Smith lo metieron en problemas, al igual que la historia de Bison Dele, con un giro aún más oscuro. Bison Dele, Brian Williams. Bison Dele vivió una vida con la que la mayoría de la gente solo puede soñar, llena de aventuras y lujos. Como jugador de la NBA, era una estrella y ganaba millones jugando en grandes equipos como los Chicago Bulls y los Detroit Pistons. Incluso ganó un campeonato de la NBA en 1997 con los Bulls. Su talento y versatilidad en la cancha lo hicieron destacar y en el apogeo de su carrera firmó un contrato de $45 millones con los Pistons. Pero en 1999, con solo 30 años, Bison lo dejó todo, dejando atrás $36 millones que aún se le debían. ¿Por qué? Se sentía atrapado por las expectativas del deporte profesional y quería vivir la vida según sus propios términos. Tras retirarse, Bison no se conformó con una vida tranquila, sino que abrazó la libertad y el lujo. Viajó por todo el mundo, exploró lugares exóticos e incluso compró un catamarán para navegar por los mares. Desde correr con toros en España hasta visitar rincones remotos del planeta, vivió una vida llena de aventuras. Las cosas tomaron un giro oscuro en 2002, cuando Bison desapareció en el Pacífico Sur mientras navegaba con su novia, Serena Carlan, su hermano, Miles Dabord, y un patrón. Las investigaciones posteriores apuntaron a un escenario sombrío. Dabord probablemente mató a Bison y a los demás en una pelea por dinero. El intento de Dabord de falsificar la firma de Bison para acceder a su fortuna levantó sospechas sobre motivos económicos. Aunque Bison no estaba arruinado cuando murió, su decisión de retirarse pronto, gastar sin medida y llevar una vida poco convencional puso sus finanzas en una situación precaria. Su misteriosa desaparición sigue siendo una de las historias más escalofriantes de la historia del deporte. Mientras que la historia de Dele sigue siendo un misterio, la de Rick Mahorn pone punto final al asunto al demostrar que incluso los jugadores más cuidadosos pueden acabar arruinados. Rick Mahorn. La carrera de Rick Mahorn como jugador duro y sensato en la NBA, especialmente con los Detroit Pistons, estuvo llena de éxitos. Conocido por su estilo de juego físico, Mahorn ayudó a los Pistons a ganar 2 campeonatos de la NBA en 1989 y 1990. A lo largo de 18 temporadas, ganó alrededor de $27 millones, una cantidad enorme en su época, pero que no se puede comparar con lo que ganan los jugadores de la NBA hoy en día. Jugó en varios equipos, entre ellos los Pistons, los Washington Bullets, los Philadelphia 76ers y los New Jersey Nets. Pero cuando terminó su carrera como jugador, comenzaron sus problemas económicos. Tras retirarse del baloncesto, Mahorn probó suerte en el mundo de los negocios. Por desgracia, no todos tuvieron éxito. Se metió en el sector inmobiliario, pero el mercado no siempre fue favorable. Algunas de sus inversiones no salieron como esperaba y las cosas empezaron a ir mal. Finalmente, Mahorn se encontró con la ejecución hipotecaria de su casa, un duro golpe después de la vida que había llevado rodeado de lujos. A pesar de estos reveses, Mahorn no se rindió. Siguió vinculado al baloncesto, trabajando como entrenador e incluso como comentarista de los Pistons. Mantuvo su conexión con el deporte que amaba, pero los problemas económicos no desaparecieron. En 2010, Mahorn se declaró en quiebra tras darse cuenta de que sus ingresos no podían cubrir sus crecientes deudas. Resultó que sus gastos superaban con creces sus ingresos, con gastos mensuales superiores a sus ingresos. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla ahora mismo para ver contenido similar. Gracias.